¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado en Perú, asesoro y defiendo personas en procesos penales, incursionando ya en el tema inmobiliario. También soy agente inmobiliario en Remax Supreme. Mi objetivo, y esto está dentro del semillero de abogados penalistas, es audiolibros más comentarios. Vamos a empezar con este maestro Juan Carlos Ramos Núñez. ¿Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento? Los abogados, sea que no hagamos una tesis o sí, siempre tenemos que saber investigar. Así que este es mi pretexto para poder formarme día a día. Empecemos. Este es el libro, está en PDF. Es curioso, colocas ese nombre y lo vas a ver, pones en Google y lo vas a encontrar si estás dentro de la página de Perú. ¿Ok? Así que vamos a empezar con el primer capítulo. ¿Cómo hacer una tesis en derecho y no envejecer en el intento? Se convirtió rápidamente en el manual de metodología más usado en el Perú. El impacto del texto se extendió a otros países de la región. En Brasil, cuya literatura suele bastarse para estos menesteres académicos, sobre la base de este libro se compiló una espléndida entrevista metodológica que hemos decidido, en esta flamante edición del grupo editorial Lex Juris, entiéndase que hemos decidido colocarla, ya parece que ha faltado la redacción. Al final del libro vamos a ver esa entrevista. Esa entrevista se titula ¿Qué motivó este éxito sorprendente que sobrepasó con creces a otros textos similares? Al punto que fue reproducido incluso contra las leyes que protegen la propiedad intelectual. Curiosa consagración que recibimos los autores de esta parte del mundo, incluso de las propias editoriales, a costa de nuestros derechos. Se ha sentado entre nosotros un abuso comercial por parte de las mismas editoriales, ya sea con impresiones desconocidas o ediciones no autorizadas, conculcan el esfuerzo intelectual de quien verdaderamente ha trabajado, el autor. Ojo, esta redacción, yo estoy convencido de que lo hace Carlos Ramos Núñez. A cierta distancia temporal se explicaría el suceso de este libro en tres razones fundamentales. En primer lugar, recoge una metodología aplicable al derecho. Si bien la metodología de las ciencias sociales, que es la más abundante en el medio, ayuda y mucho, no se detiene en absoluto en consideraciones hermenéuticas que son cruciales para el derecho. Esto significa que la interpretación de textos normativos, ya sean disposiciones legislativas, sentencias o doctrina jurídica, no tiene espacio alguno en los mismos. Esta especificidad del derecho disminuye sensiblemente la utilidad práctica y también teórica de esos manuales. Voy a hacer un paréntesis. Entiéndase que los abogados, los que estamos vinculados al derecho, tenemos que buscar libros de metodología, sobre todo jurídicas. No nos va a servir cualquier tipo de libro de metodología de investigación. Hay que estar atentos a eso. Sigamos leyendo. En segundo lugar, el texto es el resultado de la labor investigativa del autor, lo que curiosamente no es común. El metodólogo clásico, y podemos verlo en vivo en las aulas universitarias, aconseja y hasta pontifica sin haber investigado. El drama y hasta la tragedia de la investigación le son pues ajenas. Es como si un sastre enseñase a cortar la tela sin haberlo hecho nunca. Es necesario, es imperioso envolverse en la investigación, padecer y gozar de sus avatares. De otro modo, no hay autoridad para escribir sobre un tema del que no se conoce. Es como Virgilio, el guía romano, personaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que lleva de la mano al poeta florentino por los círculos del infierno, el purgatorio y el paraíso. No veo cómo puede conducirse a un joven investigador sin haberse nutrido de la práctica de la investigación y exhibir una obra publicada en ese sentido. El empleo del lenguaje constituiría otra oportunidad. En lugar del lenguaje alambicado de la metodología, hemos optado por emplear un lenguaje sencillo y directo. Es como si fuera una conversación con el estudiante, con el futuro investigador, con el investigador en construcción. Esta edición oficial y autorizada por el autor trae también instrumentos vinculados a la investigación a través de Internet y de redes sociales, cuya importancia es creciente. Sin ellos, suponga un destierro del material impreso. Ruego a los lectores de cómo hacer una tesis en derecho y no envejecer en el intento a considerar que la edición del grupo editorial Lex Juris es la edición autorizada y legal y se haya revisada por el autor.
Empezamos con la primera parte del libro. Recuerden, el libro se divide en dos partes. Esta primera parte es sobre las tesis. Este primer video se va a centrar en el capítulo 1. ¿Ok? Hagan el esfuerzo. Miren, como verán, se hace varias preguntas. ¿Es fácil armar una tesis? ¿Cómo elegir el área de la tesis? ¿Por qué debemos escoger un área que nos guste? ¿Cómo se elige la tesis? ¿De qué puede tratar una tesis de derecho? Los temas jurídicos del día. Allí puede estar tu tesis. Este primer capítulo se llama ¿Por qué es bueno sustentar una tesis? Y son las subpreguntas. Así que sigue escuchando este video o viendo o leyendo conmigo también, si estás en una computadora. Capítulo 1. ¿Por qué es bueno sustentar una tesis? Aquí empieza el autor a contarnos. La elaboración de una tesis constituye una prueba de madurez intelectual. Quien la haya terminado puede afrontar mejor que quien no la hizo los retos académicos y profesionales. Los desafíos académicos saltan a la vista. Un profesor o un investigador puro o a tiempo parcial seguramente convertirá su tesis en un libro, con lo cual su prestigio habrá de iniciarse o consolidarse. Las posibilidades de ingresar a la docencia, ascender o encontrar una plaza regular en la esfera universitaria está prácticamente asegurada. Los retos y logros profesionales no parecen a simple vista tan notorios. Sin embargo, cabe preguntarse si las oportunidades son las mismas entre quien prepara una tesis y quien no la lleva a feliz término. En el marketing profesional tendrá ciertamente una mejor posición aquel que exhibe el grado de magíster o de doctor en Derecho. Es probable que el lector formule un reparo interesante. Pero a mis clientes les da lo mismo que disponga de un grado superior o no. Solo les interesa que lleve exitosamente sus juicios o sus consultas. Y acá te contesta el autor. ¿Pero a qué cliente se refiere? Si está interesado en mejorar la cartera de sus clientes, las preguntas y la necesidad de respuestas serán ineludibles. Basta tomar como ejemplo a los grandes estudios. ¿Acaso no es cierto que en su plantel figura más de un abogado que exhibe el grado de máster o de doctor en Derecho? Si se consulta la propaganda distribuida en brochure y hasta por la internet, verificarán que las grandes firmas legales muestran con orgullo los antecedentes académicos de sus asociados, mintiendo en ocasiones al atribuir a los estudiantes de maestrías pomposos grados de magíster y doctor jamás obtenidos. La importancia de contar con un grado académico de magíster o doctor en Derecho parece ser apreciada por los mismos abogados. De otra manera no se matricularían en tales programas. La necesidad de hallarse mejor informados frente a la feroz competencia en el medio forense y empresarial, sacrificando meses de su vida laboral y familiar, constituyó el más enérgico impulso para inscribirse y continuar un programa escolarizado de maestría. ¿Para qué entonces ese sacrificio de tiempo y dinero si no va a concluirse el último esfuerzo de terminar la tesis? ¿Podría hallarse una justificación? Quise seguir la maestría para actualizarme lo que ya he conseguido. No me interesa pues sustentar la tesis. Otro pretexto al que recurre a menudo es el siguiente. ¿De qué me sirve graduarme si con el diploma de egresado o los certificados de estudio los clientes piensan que ya soy máster y además me tratan de doctor? Frente a la primera pregunta, podría decirse que la capacitación lograda en una maestría es poca frente a la experiencia e información que se encuentra cuando alguien prepara una tesis. En este último caso, uno se convierte en un experto, lo cual no se logra si solo se limita a escuchar la voz de otros y no la suya propia. Observe usted el desarrollo tecnológico o intelectual de un país al que admira. Podrá advertir que allí la investigación alimenta los libros, a diferencia de lo que ocurre entre nosotros, donde los libros ajenos nutren a la enseñanza. Si usted mismo investiga, logrará tener a la mano datos más confiables y directos que los recibidos de un profesor, por grande que sea su sabiduría y experiencia. Ni siquiera él podrá competir con usted en ese campo específico al cual dedica usted su investigación. Evalúe entonces las repercusiones profesionales de este esfuerzo. Un informe sobre ese tema no podrá ser mejor desarrollado por otro que por usted mismo. El segundo pretexto, referido a la inutilidad de un grado superior, le coloca a usted en la medianía. Por otro lado, piense si un número cada vez mayor de personas se recibe de magíster o de doctor, sus desinformados clientes no tardarán en advertir que su abogado se retrasa frente a los demás.
Si antes era raro, pronto será frecuente. ¿Por qué no ingresa usted en el privilegiado mundo de los graduados? Es preciso reconocer que en un medio altamente mediocre como el nuestro, muchas veces la obtención de un grado académico superior resulta contraproducente. Puedo citar aquí el caso de un empleado provinciano de un banco que quiso seguir su maestría. Sus superiores no le concedieron el traslado para que siguiera la maestría en Lima. Debió entonces renunciar, pero cuando hubo acabado la tesis, saltó de empleado bancario a alto funcionario de una entidad pública, con sueldo y consideraciones mayores. También quisiera referirme al caso de una persona muy cercana, en el estudio de abogados en el que laboraba. Les daba lo mismo que contase con el grado de magíster. Por el contrario, fue acosada y despedida, pues ninguno de sus jefes ostentaba sus grados. Curiosamente, los mejores clientes la eligieron a ella y abandonaron el patrocinio del estudio. Después, supo que no bastó solo su competencia profesional, sino también su récord académico. Un grupo de clientes constató que la tesis había sido publicada por partes en forma de artículos y la consideraron especialista en el área de su competencia. Es verdad que existen móviles materiales que impulsan a la gente a actuar en un medio o en otro, pero también constituyen una fuente de inspiración, a veces mayor, las causas personales. Entre ellas se cuentan, tan solo a título de ejemplo, las aspiraciones y los compromisos de corte sentimental, el simple propósito de contar con un título superior al de los colegas o jefes, o el compromiso ante un ser querido de lograr una meta aparentemente difícil. La edad no puede ser nunca un pretexto para no presentar una tesis. En efecto, ya sea que usted sea muy joven, de mediana edad o mayorcito, siempre será posible desarrollarla y terminarla. Rimbaud escribió antes de marcharse al África su mejor obra a los 18 años, mientras que Goethe hizo lo propio a los 80 y hasta escribía poemas de amor. Entre nosotros, Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui y hace poco Pedro Planas, elegidos de los dioses, se marcharon pronto, después de haber publicado libros clásicos. El juez y escritor Enrique López Albújar, durante su añosa existencia, haría lo mismo. Contemporáneamente, juristas jóvenes como Alfredo Bullard y Mario Castillo cuentan desde muy jóvenes con una valiosa producción, mientras que Carlos Fernández Cesarego, quien publicara desde joven, sigue escribiendo y enseñando con igual talento y originalidad como lo hicieron antes otros longevos como Ángel Gustavo Cornejo, José Luis Bustamante y Rivero y José León Barandiarán. Toribio Pacheco vivió 40 años solamente, pero asoma como uno de los juristas más importantes del siglo XIX, debe decir XIX, yo creo que se han equivocado. La investigación rejuvenece a los viejos y madura a los jóvenes. La experiencia de una maestría o un doctorado en personas mayores es una experiencia peculiar y positiva, más aún si logran obtener un título o un grado o simplemente escribir un libro. En realidad, ni siquiera la enfermedad es óbice para escribir, sino cómo lograron una obra importante Verlaine, Víctor Hugo y entre los nuestros Vallejo o Julio Ramón Ribeiro. Aquejado de grandes males, escribió Manuel Lorenzo de Vidaurre dos de sus más importantes obras, el proyecto del Código Civil peruano y Vidaurre contra Vidaurre, una apostasía parcial de sus convicciones anticlericales. Delicado de salud, pergeñó Héctor Cornejo Chávez una última edición de su Derecho Familiar peruano. Una larga dolencia no impidió tampoco que Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago, continuase escribiendo hasta su muerte. Si la edad o las dolencias no impiden escribir, menos aún podrán hacerlo el sexo, la conducta sexual o el estado civil de las personas que, aunque parezca mentira, suelen esgrimirse como limitantes. Las mujeres se han incorporado casi a plenitud, no solo a la actividad productiva, sino también a la labor académica. Ya pasó la época en la que los periódicos anunciaban el grado de la señorita fulana de tal. ¿Quién sabe si a este paso deberá ponerse aviso sobre el grado de caballero sutano? Se invierten los papeles, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento práctico, la habilidad de las damas no admite comparación. Basta considerar que optimizan mejor que los hombres los dos lóbulos cerebrales y que son capaces, por eso mismo, de una mayor amplitud discursiva en el lenguaje oral y la discusión dialéctica. Aun cuando científicos aguafiestas, que nunca faltan, les regatean abstracción teórica y sensibilidad musical bajo el triste argumento que no hay mujeres que parangonen a Bach, Mozart y Beethoven.
sin reparar en los condicionamientos culturales de la que fuera objeto. Tampoco cuentan para nada las opciones sexuales de los interesados en un trabajo de investigación. Desde Sócrates hasta Foucault, la homosexualidad es indiferente frente a la calidad intelectual. La pacata historia intelectual peruana no deja señales ni pistas, pero algo se sabe acerca de César Moro, el poeta fino que escribía en francés, profesor del Colegio Leoncio Prado. La historia jurídica siempre solemne no se ha ocupado del tema. En todo caso, se trata de un elemento cultural secundario que nada tiene que ver con el talento o la mediocridad a un autor. Ahora el autor va a dar respuesta a la pregunta: ¿es fácil armar una tesis? A diario los abogados, los auxiliares técnicos y hasta los simples practicantes elaboran informes, documentos y demandas que ocupan numerosas páginas. Los estudiantes de pregrado y posgrado elaboran también, por presión de sus profesores, monografías que ocupan muchas líneas. Si sumáramos página tras página, resultaría obvio que estos trabajos profesionales o universitarios exceden en cantidad y probablemente en talento a muchas de las mejores tesis presentadas en las maestrías. Muchos de mis colegas académicos armaron sus tesis de maestría en pocas semanas y posiblemente no lo habrían hecho nunca de no haber mediado presiones externas como el ascenso o la convocatoria al doctorado, donde se exigía como requisito haber obtenido el grado de magíster. Estas tesis, preparadas por profesores de sonado prestigio, eran bastante cortas, no solían superar 150 páginas. Las exigencias reglamentarias varían, en realidad, entre las 80 y las 120 carillas, es decir, bastante menos que el cúmulo de demandas, informes o monografías presentadas que seguramente en menos de un año se suman por millares. Existe además una gran preocupación entre las autoridades universitarias ante la escasa producción de tesis. Diríamos que la nota predominante es la flexibilidad, naturalmente sin llegar, por lo menos en las universidades serias, a la condescendencia frente a tesis elocuentemente mediocres. Tal supuesto es, por lo demás, bastante difícil, pues los informes de asesores y dictaminadores harían difícil pasar por alto errores garrafales, sea de contenido o metodología. Debe admitirse, sin embargo, que una mezcla de tolerancia y estímulo recorre los pabellones de las maestrías. Las universidades necesitan con urgencia que existan graduados de posgrado, tanto para cubrir plazas que ocupan profesores sin el grado académico requerido como para vender una mejor imagen. Resulta interesante observar que la elección de los temas de tesis suelen ir de la mano con la experiencia académica o profesional de su autor. Este hecho alivia sobremanera el trabajo de investigación. El tesista se moverá como el pez en el agua, máxime si se trata de un estudio que ha sido el resultado de una investigación larga y paciente, que por lo general ha ido bosquejándose desde que comenzaron sus estudios de posgrado. Sería conveniente, por otro lado, desterrar esa idea tan difundida conforme a la cual los investigadores son científicos barbudos y de lentes gruesos, personas extravagantes, distanciadas del mundo real y que están dotadas de un talento especial para la investigación. Enseguida viene al recuerdo el retrato de Albert Einstein, un viejito desmelenado y distraído. Sin embargo, esta creencia tiene poco que ver con la realidad. En principio, los temas jurídicos son aquellos que examinamos desde los estudios universitarios y que conocemos mejor en la práctica profesional. Tienen que ver con la realidad de los estudiantes, abogados, magistrados y otros operadores técnicos del derecho. A diario observan contratos de compra-venta, mutuo hipotecario, protestos de letras, sentencias judiciales, resoluciones administrativas, recursos de amparo. Para ello ha sido preciso que consigan alguna información. Al comienzo solo los códigos y las leyes más importantes, pero luego algún manual sencillo y más adelante la lectura de jurisprudencia y de doctrina autorizada. Todo este proceso no es sino una investigación. El abogado, aún en el de mayor pobreza académica, tal vez sin querer lo investiga siempre, desde que busca información para atender sus casos hasta cuando indaga sobre sus clientes o la parte contraria. En la medida que se vaya entrenando, obtendrá mayor destreza. Cuando quiera, podrá volcar esa habilidad adquirida a la creación académica, es decir, a la preparación de artículos sobre su especialidad, monografías, tesis o libros. Bueno, amigos, amigas, vamos a seguir. Ahora toca otra pregunta. ¿Cómo elegir el área de la tesis? El autor nos dice:
En uno de los libros más bellos de derecho, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Estampas procesales de la literatura española, el notable procesalista español se queja de las dificultades con las que tropezaba para encontrar un tema. Había pensado disertar sobre el proceso de Jesús, pero al buscar información en la biblioteca se sorprendió del gran volumen de trabajos que estaban dedicados al tema. Optó entonces por ocuparse del proceso a Sócrates. Halló también una gran información. Tuvo que desestimar incluso el tratamiento del proceso de la heroína Juana del Arco, pues este ya estaba documentado. No tuvo más remedio, según explica, que convertirse en un lector de esa literatura y buscar sobre la marcha otro tema. Precisamente, el primer capítulo de sus estampas procesales se titula enigmáticamente A la búsqueda de un tema. Es aconsejable que el área de tesis responda a un interés académico o profesional. En el primer caso, es necesario que el autor haya tratado ese tema o áreas conexas en su tesis de pregrado o en monografías universitarias. En el segundo caso, es conveniente que la tesis se ocupe de un aspecto que cotidianamente es seguido por el graduando, en su actividad profesional o en su práctica. Aquel estudiante que carezca de cualquiera de estas condiciones no debe elegir su tesis sobre un tema o área diferente. Cometería un grave error y es probable que nunca se gradúe, salvo que tenga una larga experiencia en cuestiones de investigación. De otro modo, es mejor que no lo intente. El mejor conocimiento es aquel que se adquiere con el trabajo, ya sea intelectual o práctico. En epistemología, el área de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento, se distingue el saber común, que es directo o inmediato y que observamos por el sentido común, el sabor técnico o práctico en el manejo de los instrumentos o reglas útiles para un quehacer determinado, y el saber científico o filosófico, que consiste en contar con información convincente, segura, sistemática y válida. Estos saberes se alimentan recíprocamente. Debes de preguntarte primero, ¿cuál es el saber común? ¿Y cuál el práctico? ¿Y cómo andas con tu saber científico en el área que elegiste para avanzar tu tesis? Sería absurdo que quien trabaja en el derecho familiar elija de pronto un área de derecho de societario o viceversa, a no ser que quiera ocuparse de las connotaciones societarias de este último campo, y siempre que sea el resultado de su propia experiencia. En buena cuenta, se trata de no escoger un tema desconocido para uno. Tal posición tiene que ser inflexible incluso para los propios asesores, quienes no tienen que hallarse ni metódica o técnicamente preparados para la elección del área. Lamentablemente, la creatividad y la imaginación en la elección de los temas todavía se echan de menos. Esto obliga a tratar una y otra vez sobre materias que eventualmente estarán fuera del alcance de los alumnos, pero que retoman una y otra vez en las preferencias de los tesistas. Como dice el metodólogo Juan Carlos Valdivia Cano, en su texto valioso hay una falta de conciencia de que el tema tiene que ser problemático y original, no la copia mecánica de un tema soplado por otro. Naturalmente, si se trata de una tesis de maestría, la elección del área de la tesis tiene que ir de la mano con la mención que confiere ese programa de estudios. Para una maestría de Derecho Civil no sería muy congruente que se elija como área el Derecho Penal o el Derecho Constitucional. Dada la íntima conexión de las distintas partes del sistema jurídico, personalmente no me opondría ante tal elección, pero no podría recomendar que se proceda de este modo. Es bastante probable que la burocracia universitaria rechace la inscripción de un plan de tesis que no se refiera a la mención que se otorga. El área de tesis elegida no solo debe ser conocida ampliamente por quien prepara la tesis, sino que debe de gustarle, mejor aún, si tiene un especial afecto por ella. Esa área tiene que ser querida apasionadamente. Comete un grave error aquel que le gusta el derecho civil, por ejemplo, pero sigue una maestría en derecho laboral. Hay que ser consecuente con nuestras vocaciones si queremos producir algo digno. De allí la necesidad de definir el área de la tesis, cuando mucho al momento de iniciar la maestría. Después de haber elegido el área general dentro de la que se moverá nuestra tesis, el paso siguiente consiste en buscar información. Se da por hecho que el abogado cuenta con un bagaje práctico, legislativo y teórico sobre el área. De otro modo, no se explica cómo eligió la maestría. Ahora debe aprovechar el sistema de cursos que se imparten y las bibliotecas que se ofrecen. La principal tarea de quien sigue una maestría puede resumirse en un consejo que suelen dar los profesores de lenguas extranjeras: leer, leer, leer.
Ese conjunto de lecturas serán, en el fondo, o dicho en términos metodológicos, el marco teórico de la investigación. Resulta esencial, por otro lado, que el alumno haya buscado a los especialistas del área, enseñen o no en la maestría, para conversar sobre las dudas que presenta el área. Es necesario que sean conocidos, identificados por los profesores del área como personas, si no especializadas, por lo menos interesadas en convertirse en expertos. De manera tal que cuando al profesor fulano de tal especialista en derecho tributario se le pregunte si conoce al alumno mengano, aquel al instante lo reconozca y diga: ese alumno tiene interés en el derecho tributario. Está preparando una tesis sobre la doble imposición fiscal, sobre el impuesto a las ventas. No duden en preguntar en clases, pedir asesorías fuera de ellas, llamarlos por teléfonos y pedir citas, divulgar sus casos. Leer cuánto han escrito sus interlocutores, mejor todavía si logra convertir en artículo el tema que trabaja. Puede empezar con un artículo periodístico y convertirlo luego en un artículo de revista. Vamos ahora a ingresar a otra pregunta, la tercera pregunta de este capítulo. ¿Por qué debemos escoger un área que nos guste? El autor nos dice: no basta que tengamos familiaridad con el área de tesis, sino que también amemos el tema. Muchas veces la gente, más por necesidad que por deseo, hace lo que no le gusta. Diríase inclusive que ordinariamente es así. En lugar de confinarse en la oficina, es más grato disfrutar del esparcimiento y del sol. Por lo general, las personas anhelan el ocio y el juego, mientras que aborrecen su oficio con intensidad. Es inusual encontrar gente que convierta su trabajo en una actividad lúdica. Los abogados solemos observar con pavor la posible rutina de otras profesiones. Un colega me comentaba mortificado sobre la decisión de su hijo para ser dentista. Y yo imagino que eso decía su colega, ¿no? No entiendo cómo puede tener vocación para curar molares. Y nuevamente regresa el autor. La rutina y el trabajo absorbente suele ser el pretexto al que echan mano los abogados para negarse a actuar como magistrados. Como a la vez, su entusiasmo frente a la docencia universitaria se deriva del deseo de despejarse un poco del trajín cotidiano. Precisamente, un espacio estupendo para la recreación, en el buen sentido de la palabra, es la actividad académica, que se vincula con la enseñanza y la investigación. Ello tal vez explique la aparente incongruencia que confesaba un amigo. Ejercía como abogado laboralista, hacía dinero, pero odiaba esa rama del derecho, mientras que en la universidad dictaba un curso teórico y muy distante a su especialidad profesional, acto jurídico. Yo entiendo que esto decía su amigo, ¿no? Su amigo dice: después de ver todo el día liquidaciones, boletas de pago, contratos de trabajo, contaba, resulta un verdadero relax para mí hablarles a los alumnos de la facultad de la simulación del negocio jurídico o del error ostativo. Dictaría clases gratis, o es más, hasta pagaría para que me dejen enseñar. Ese mismo placer que suscita dictar clases se presenta ahora potenciado cuando se investiga y escribe. Más todavía cuando se trata de temas frente a los cuales tenemos predilección. El gusto por algo o alguien depende de infinidad de mecanismos culturales y genéticos: la educación, la adopción de ciertos valores sociales, la contemplación estética, la atracción sexual, la afinidad de caracteres. El rechazo aversivo, asimismo, está supeditado a ciertas circunstancias sociales y seguramente también a fobias innatas y tempranas. Existen personas, por ejemplo, que gustan tanto de la lectura que se pasarían, no digo horas, sino días y noches leyendo. Pero cuando se encuentran ante una hoja en blanco les asalta un miedo incontenible. Abundan igualmente magníficos profesores capaces de dictar la más animada de las lecciones o la más sugestiva conferencia, pero se paralizan cuando deben escribir un simple ensayo. Conocí a un joven catedrático que dominaba el lenguaje oral y encandilaba a sus estudiantes. Sin embargo, cuando le pedí preparar unas breves reseñas para un par de libros, en la época que dirigía yo la revista Jus et Praxis, optó primero por el silencio y después, ante mi insistencia, terminó por entregarme un documento impublicable e ilegible. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Alguien podría señalar que es solo cuestión de gustos? A unas personas les gusta leer y a otras hablar y a otras escribir. Tal afirmación es cierta en parte, pero me parece que en gran medida el problema descansa en el gusto por el tema o por el género literario.
Es posible que una persona guarde aversión por escribir densos artículos teóricos, pero que halle placer por narrar su experiencia práctica. Otro individuo demostrará gran habilidad para los cuentos cortos, pero fracasará cuando intente escribir novelas de largo aliento. Julio Ramón Ribeiro, ese notable cuentista peruano, por interpósita persona, reconocía su habilidad por los cuentos y su inhabilidad para las novelas. Le preguntan a Luder por qué no escribe novelas, porque soy un corredor de distancias cortas. Si corro el maratón, me expongo a llegar al estadio cuando el público se haya ido. Mario Vargas Llosa, por el contrario, exhibe un especial talento para el maratón, pero no es tan bueno para los 100 metros planos. También existen ciertos géneros furtivos como la correspondencia epistolar. En Arequipa quedé asombrado con la vasta cultura de un amigo librero. Me sorprendía que no se dedicase a escribir, a pesar de ser un gran conversador. Durante unos meses me escribió algunas cartas. Constituían ellas todo un modelo narrativo por su ejemplar manejo de la prosa y disposición del discurso. Estoy seguro de que si los ágrafos, aquellos que no escriben, descubrieran el género literario que se aviene mejor con su personalidad y sus gustos, escribirían notables trabajos. Elegirían también con sapiencia las metodologías apropiadas para la escritura, el dictado taquigráfico, la grabadora, la lluvia de ideas, etc., en lugar de optar por la narración solitaria. En realidad, el tesista debe elegir un tema no solo que le guste, sino que le colme de felicidad, que le parezca seductor y fascinante. Absténganse de buscar como tema de tesis un argumento que desagrade o que sencillamente no atraiga sus simpatías más profundas. Si es bueno para su carrera profesional, bueno para sus negocios, pero no lo llena, es mejor que lo descarte de antemano. Nunca asuma un tema que otros le sugieren, mientras no advierta que a usted también le gusta de verdad. Puede formularse la siguiente pregunta: ¿me gusta el tema? Respóndase con total sinceridad. Solo después prosiga, antes no. La tesis en ese sentido se parece a las causas más hondas que se esconden tras un tema literario: el amor, el odio, la venganza, la deuda pendiente, el desafío intelectual o moral. Ustedes conocen, sin duda, la rica producción de Pedro Planas, periodista y estudioso en temas políticos y constitucionales, uno de los autores más fecundos de los 90, lamentablemente desaparecido. ¿Cuál era el móvil principal que lo animaba a escribir tantos libros de derecho constitucional y teoría política? El amor por la democracia, de un lado, y el repudio contra el autoritarismo del otro. Sin esas circunstancias, ya de haber vivido bajo un régimen constitucional, hubiese sido difícil que escribiera tantas páginas. Otro autor, Marcial Rubio, preparó un vasto estudio sobre la Constitución Política de 1993. ¿Cuáles fueron los móviles? Por un lado, existía una razón práctica, la necesidad de contar con el grado académico de doctor, indispensable para el desarrollo académico en un medio universitario. Pero, por otro, en la elección del tema mismo, la necesidad de cuestionar ideológica y técnicamente el cuerpo constitucional aprobado. Confieso que mi tesis de doctor fue el resultado directo de mis preocupaciones económicas. Necesitaba ser nombrado y hacer carrera universitaria. No tenía ni relaciones y ni siquiera había seguido estudios en las universidades donde imparto cátedra. De manera que solo podía poner en evidencia mis títulos académicos y valerme de ellos. Hacía años que postulaba para el nombramiento infructuosamente y en otros casos ni siquiera había convocatoria a concurso. De manera que preparar la tesis de maestría primero y de doctorado a continuación resultaba urgente para aspirar a una carrera académica en el interior de una universidad. Con la posesión de los grados de magíster y de doctor sería mucho más difícil que me dieran excusas para retrasar el nombramiento, pues se pondrían en evidencia. Pero en cuanto al tema, veía que existía un gran vacío sobre la materia. Nadie había intentado emprender un estudio crítico sobre la historia del derecho civil en el Perú. Era entonces un gran desafío. Había terminado el libro El Código Napoleónico y su recepción en América Latina. Varios amigos me sugirieron que presentase el texto como tesis del doctorado. Habría sido una forma sencilla de matar dos pájaros de un solo tiro, la tesis y el libro. Pero tal propuesta, dado que el libro sobre el Código Napoleónico había sido preparado con el apoyo económico de una institución internacional, me parecía una trampa y no me satisfizo. Quería exponerme al desafío de un trabajo de aliento largo. Creo que un criterio parecido ha guiado el trabajo de otros colegas. Así, un amigo cercano, Mario Castillo, brillante autor junto a Felipe Osterling,
de un extenso tratado de las obligaciones, compuso como tesis en varios volúmenes un difícilmente superable tratado de la compraventa. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Por un lado, según relata en Charla Informal, la ausencia de un estudio integral sobre ese contrato típico tan recurrente, pero por otro, la honda aspiración personal de culminar un estudio de esta naturaleza, un sueño que acariciaba desde muy joven. Como se sabe, en el campo del derecho, Marcial Rubio, Pedro Planas y Mario Castillo son los autores que exhibieron una mayor producción en la década del 90. Vargas Llosa ha denominado a esa escondida vocación de preparar una novela, en este caso una tesis de derecho, con el nombre de demonio interno y otros epítetos como tenia o lombriz. En un libro notable, La orgía perpetua, dedicado al estudio de la obra de Flaubert, Vargas Llosa pone de manifiesto que tanto el tema como la proverbial precisión en el lenguaje y la reconstrucción psicológica de las personas lograda por el autor de Madame Bovary fueron centralmente el resultado de un arduo y empecinado trabajo. Pero esa laboriosidad casi enfermiza de Flaubert era el efecto de las propias pasiones del novelista francés. La brillante novela sería así el corolario de una álgida necesidad por volcar sus fantasmas en un texto escrito. El novelista es poseído por una suerte de solitaria, ese animal que vive entre los intestinos y el estómago, que metafóricamente se instala cómodamente en el mundo interno del escritor hasta poseerlo. Surge de allí una de las claves de la teoría literaria vargas-llosiana, expuesta también con sencillez en las cartas a un novelista. No se escoge el tema escoge al autor. Sin esa solitaria aposentada en las entrañas de quien piensa escribir, no hay novela posible. Si bien el novelista peruano procura explicar así los móviles de una novela lograda, absteniéndose de aplicar su teoría a otros dominios de las letras como la poesía o el ensayo, por ejemplo, podríamos perfectamente extenderla a cualquier elaboración intelectual. También necesitamos de un demonio, de una solitaria que nos carcoma por dentro para emprender y culminar una tesis. Cada persona lleva un demonio o una solitaria dentro. Humberto Eco, autor tan caro para la metodología, sostenía que escribió el nombre de la rosa para matar a un monje, probablemente el que arrastraba dentro merced a su juvenil formación católica. Esa necesidad imperiosa por secularizar sus principios éticos habrían de llevar al filósofo italiano a seguir los siguientes pasos. A. Encontró en un cuaderno una lista de monjes que vivían en un convento. B. Investigó sobre venenos. C. Investigó el medioevo y situó el convento en esa época. D. Eligió como primer narrador a un cronista de ese tiempo. El mismo Eco ha descrito en El péndulo de Foucault los afanes del estudiante Casaubon, quien despliega toda su inteligencia para conseguir información sobre los caballeros templarios, animado como estaba por un amor ciego y sin barreras. En efecto, los deseos y una necesidad imperiosa impulsan una tesis. Desde que se ha tomado la decisión de hacer una tesis, empezamos a descubrir cuál es el interés que cobijamos, ese secreto impulso que es capaz de llevarnos a terminarla. En primer lugar, el tema tiene que ser seductor para nosotros, debe gustarnos tan profundamente como para dejar, por lo menos momentáneamente de lado, otras ocupaciones y placeres. Busquen ustedes en el catálogo de sus impulsos más profundos las razones que podrían motivarlos para tomar un tema, pero también para llevarlo a cabo. El anhelado ascenso, la búsqueda de una cátedra universitaria, una honda vocación para la disciplina, la legítima aspiración de convertirse en la autoridad en la materia, la eventual fortuna material, el orgullo personal o familiar, o tal vez el más recóndito y eficaz de los afanes, la satisfacción individual que nace de la victoria sobre un desafío cuya existencia nos embargaba hace tiempo. Piense usted que terminar una tesis constituye una de las experiencias más estimulantes que puede ocurrirle a un profesional. Usted no es igual a quien no logró preparar su tesis. Un sentido de superioridad habrá de inundarlo y distinguirlo. Una de las preguntas que normalmente se formula entre los abogados de nuestros días es la siguiente: ¿has seguido una maestría? La respuesta a estas alturas suele ser afirmativa.
Pero luego viene una segunda pregunta. ¿Te has graduado? La respuesta acostumbra ser negativa, como la contestación del interlocutor. Yo tampoco. Marca entonces la diferencia, aun cuando sea probable que no hayas hecho el dinero que el otro hizo, ni ocupado los cargos que el otro tiene. Si te gradúas, habrá un signo que te distingue de los demás, y este será un distintivo digno de orgullo. ¿Y por qué no? Hasta de vanidad. Saca lustre a tus títulos. He podido observar que en los posgrados en Derecho que se ofrecen en nuestro medio universitario, los alumnos que se hallan en posesión del grado de magíster exhiben una mayor seguridad y un orgullo genuino frente a otros que carecen del grado. También he visto que entre los alumnos que postulan a una maestría, quienes prepararon una tesis muestran una convicción académica mayor frente a aquellos que nunca la hicieron. Si una modesta tesis de abogado puede ser objeto de satisfacción, considere el entusiasmo que puede despertar una tesis de magíster, o mejor todavía, una tesis de doctor. En una novela de reciente data, Demonio del Mediodía, Alonso Cueto describe el siguiente diálogo entre Renato de la Hoz, un abogado de origen ayacuchano, inteligente y humilde, con Celia Carlesi, bella egresada de Derecho, amante del dueño del estudio, don Ricardo Borda, mientras conversaban en la calle de las Pizzas. Bien, acá hace como un tipo de copy-paste de esa obra. Vamos a leer. Renato terminó su primer vaso de sangría y dejó los trozos de manzana en el paladar. Tengo mucho que aprender, dijo Celia. A veces me pongo a repasar. Voy a acabar mi tesis este año de todos modos. ¿Ya la tienes avanzada? Tengo un montón escrito. Es sobre derecho familiar. Me interesan los casos. Son como novelas. En casi todo lo que he visto, los hombres tienen la culpa de los problemas de la familia. No obstante, el dilema moral que afronta Celia Carlesi por su censurable relación con el jefe del estudio, han encontrado un tema que de algún modo resuelve sus conflictos, una puerta de escape que se expresa precisamente en un trabajo de investigación. Muchas veces las tesis es también la puerta de salida de nuestros problemas y un modo terapéutico de solucionarlos, o por lo menos disimularlos. La cuarta pregunta que se hace el autor en este capítulo 1 es ¿cómo se elige la tesis? Y aquí nos dice, una cosa es elegir el área de interés y otra muy distinta es escoger la tesis. Escoger la tesis suele ser un problema delicado. En primer lugar, se trata de escoger un problema relevante, discutido entre los especialistas. Debe distinguirse entre el tema y la tesis. El tema puede ser objeto de un libro de carácter descriptivo, por ejemplo, el contrato franquicia. Un estudioso puede escribir un manual sobre esta figura contractual, señalando cuál es su naturaleza jurídica, sus modalidades varias, su origen histórico, su tratamiento en el derecho comparado, etc. Tal como está planteado el trabajo, no estamos ante una tesis. Recién se convertirá en tesis cuando adquiera un perfil problemático, es decir, discutible o polémico. Por ejemplo, si prepara un trabajo que lleve como título la inconveniencia del uso de la franquicia en el Perú, no serían nunca tesis los trabajos que lleven los siguientes títulos. El tratamiento de las sociedades anónimas abiertas en la nueva Ley General de Sociedades. No es tema de título, no es tema de tesis. El divorcio en el Código Civil. No es tema de tesis, no está problematizando nada, ¿no? Los delitos contra la vida en el Código Penal, regulación legislativa del impuesto a la renta, todo sobre los ADRS. ¿Verdad? Pues no sé, es un tema sí, pero no es un tema de tesis. Técnicamente hablamos de tesis cuando ellos contienen una hipótesis, vale decir, un problema. Al mencionar el término tesis, hablamos de posición, de la postura que alguien asume sobre determinado problema, sea a favor o en contra. Serían tesis las siguientes. Deficiencias legislativas en el tratamiento de las sociedades anónimas abiertas. ¿Cuáles serían? La necesidad de incorporar la separación de hecho como causal de divorcio. La conveniencia de ampliar el aborto eugenésico. La inconstitucionalidad del impuesto mínimo a la renta. ¿Por qué debe suscribir el Perú la Convención del Mar? Si existió derecho entre los incas. La urgente desaparición de la letra de cambio, por la eliminación de los tribunales unipersonales, por qué la reforma judicial fue un fracaso, la experiencia en el Cono Norte, la ineficacia del derecho del medio ambiente en el Perú, el caso del transporte urbano en Lima metropolitana,
¿Por qué es innecesaria la regulación jurídica interna del software? ¿El cargo de congresista debe ser revocable? La inviabilidad de la conciliación en la práctica extrajudicial. Jurisdicción notarial y procesos no contenciosos. Una fórmula para la desjudicialización. El teletrabajo no debe sustraerse de la protección laboral. La compatibilidad como nuevo paradigma de la consumación del matrimonio. Y la incorporación de la herencia libre en el derecho sucesorio. Se advertirá que en todos estos casos se plantea una posición, un reducto de defensa, es decir, se postula una tesis. Debe recalcarse una y otra vez que la tesis no es sino la exposición de una postura razonable, pero discutible. Nunca el tratamiento descriptivo de alguna institución, por nueva e interesante que ésta sea. Quien comenta toda una ley o una parte de ella no puede proponer una tesis, salvo que la cuestione o la convalide a través de una posición que habrá de mantener desde la primera página hasta la última. Por esa razón, en algunos países, cuando se expone la tesis, se dice que habrá que defender la tesis con la pregunta consabida: ¿cuándo defiendes tu tesis? Tal vez, para entender mejor el significado de una tesis, valdría la pena recordar aquellas que se elaboran en la época medieval, que consistían tan solo en la defensa oral de una posición polémica. ¿Los ángeles carecen de sexo? Otro estudiante, con apoyo de las escrituras, retrucaría: ¿los ángeles tienen sexo masculino? Otro diría, a la luz de su bello aspecto: ¿los ángeles son mujeres? Con el tiempo esta discusión ha perdido sentido para el hombre moderno, pero como formulación de un problema conservan toda su vigencia. Los antiguos sabían mejor que los modernos en qué consiste una tesis. Solo bastaría cambiar el nombre de tesis por hipótesis. Precisamente es un estupendo ejercicio intelectual revisar las tesis presentadas en el Perú del 800. En esa época estaba muy claro cuál era el problema de la investigación y cuál la hipótesis. Algunos títulos recogidos casi al azar lo demuestran. La mujer casada no puede ser testigo testamentario. Se puede ejercer el comercio sin inscripción en el registro de comerciantes. La pena de muerte es contraria a los principios del derecho natural y debe abolirse. La embriaguez es causa de plena justificación en la consumación del delito. El gobierno federal no conviene al Perú. Las facultades extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo han contrariado al sistema republicano. Necesidad de unificar el Código de Comercio con el Código Civil. Debe concederse acción al impotente para pedir la nulidad de su matrimonio. Conveniencia de prohibir la indagación judicial de la paternidad. Este capítulo 1 tiene como quinta pregunta: ¿de qué puede tratar una tesis de derecho? En derecho no se pretende llegar al conocimiento objetivo, se trata de una disciplina eminentemente argumentativa, de manera que en materia jurídica no puede llegarse a probar verdades o mentiras. La única demostración a la que se pretende llegar consiste en convencer a los interlocutores sobre la razonabilidad de la argumentación. Las ciencias formales, como las matemáticas y la lógica, no tienen por qué entrar en conflicto con la realidad. No es preciso que cuenten con ella. Ni siquiera se ocupan de los hechos. Las ciencias fácticas necesitan más que la lógica formal. En consecuencia, para confirmar sus conjeturas requieren de la observación o del experimento objetivo. Tienen que descubrir en qué medida sus hipótesis se ciñen a los hechos. Tal es el caso de la antropología, la sociología y la economía, pero parcialmente el de la historia, que está sujeta inevitablemente a interpretaciones valorativas del pasado. El derecho, en realidad, es una disciplina cambiante que tiene en ocasiones la impronta de las ciencias formales, por ejemplo, la lógica jurídica. Las llamadas corrientes analíticas, forma extrema del positivismo jurídico, consideran que el estudio o análisis de las normas constituye el único objeto posible de la ciencia jurídica y que la herramienta para comprenderlo adecuadamente es la lógica. Pero también el derecho suele ser una ciencia fáctica, por ejemplo, cuando asume la forma, las temáticas y los métodos de la antropología, la sociología, la economía o la historia, el estudio de las resoluciones judiciales o administrativas, de la práctica empírica de abogados, jueces y justiciables, de la mentalidad de letrados y tinterillos, de la representación colectiva de determinada comunidad social, tiene sobre la administración de justicia y del funcionamiento de las cortes. Entre otros ejemplos,
no puede apoyarse sino en hechos. No debe olvidarse, sin embargo, que tanto el análisis de las normas como el de las resoluciones y los contratos admite el juego de la argumentación, es decir, el empleo de métodos específicos del derecho, a saber, el método literal, la ratio legis o la razón lógica de la norma, el método histórico o el descubrimiento de la voluntad del legislador, el método sistemático o la ubicación y concordancia de la norma en el marco de un sistema legal, el método sociológico o la conformidad y contraposición de las normas a disciplinas sociales como la antropología, la sociología o la psicología. El derecho acoge también y promueve el empleo de mecanismos analógicos que llenan las lagunas legales que deja el legislador o que simplemente facilitan una interpretación conveniente, como el argumento a pari. Allí donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. El argumento a maioris, quien puede lo más, puede lo menos. El argumento a minoris, quien no puede lo menos, no puede lo más. El argumento a fortiori, si A puede con mayor razón, puede B. O la variante negativa, si A no puede, con mayor razón, no puede B. Consiente también el derecho el empleo de la negación de la analogía a través del argumento a contrario. Si la norma no afirma es porque niega, o si la norma no niega es porque afirma. Este carácter argumentativo no solo se aplica a las normas legales, sino también a otro tipo de reglas como las resoluciones y las cláusulas contractuales. No existe, en realidad, ninguna norma que escape a la interpretación jurídica por inequívoca que a simple vista parezca. El famoso aforismo latino in claris non fit interpretatio. Frente a la claridad no se hace interpretación, supone una falacia arbitraria. Aún la norma legal, judicial o contractual más clara está sujeta ineludiblemente a la interpretación y a la argumentación. Como se habrá observado, el derecho constituye una disciplina de varias caras, como el rostro de Jano, que según el gusto o variabilidad disciplinaria o metódica puede presentar las facetas de ciencia formal, fáctica o argumentativa. Se distingue de ellas precisamente por su carácter argumentativo y porque no busca necesariamente la verdad, sino el convencimiento, al que se llega a través de una argumentación razonable. Muchas veces se olvida esa naturaleza dinámica y múltiple del fenómeno jurídico. El tesista debe comprender que el derecho está conformado por normas legales, jurisprudenciales, consuetudinarias y contractuales, por la interpretación de dichas normas por parte de jueces, legisladores, abogados, juristas, litigantes, por la aplicación efectiva de esas normas o también por la falta de eficacia para su cumplimiento, y por la representación colectiva o individual, buena o mala, que sobre las normas su interpretación o aplicación tienen los letrados o los legos. El derecho es, pues, formulación, interpretación, aplicación e imagen. Usted puede elegir cualquiera de estas dimensiones o todas ellas para forjar su tesis. Para expresar esta idea de manera más sencilla, usted podría elegir entre tratar el estudio de las normas en sí mismas, la interpretación de que de ellas hacen sus destinatarios, su aplicación en la práctica forense o judicial por medio de los casos, o por examinar la idea que sobre las normas, las resoluciones y la práctica tiene la gente común, o quienes disponen de un título de abogado. Tomemos un ejemplo. Usted quiere ocuparse en su tesis del contrato de anticresis, por el cual, para refrescar la memoria, el propietario urgido de capital cede el uso y usufructo de un inmueble a otro, quien a su vez le proporciona dinero. Al término del contrato, el propietario y deudor devuelve el dinero que se prestó y el acreedor devuelve la posesión del predio. En esta figura contractual se han compensado de un lado el pago de los intereses, pues el deudor no tiene por qué pagarlos, y del otro la ocupación del inmueble, dado que el acreedor solo tiene derecho a reclamar el capital que prestó. Si usted decide tratar el tema desde una óptica legislativa, inexorablemente tendrá que revisar el Código Civil. Si quiere reconstruir la interpretación que la justicia ha concedido a la figura, deberá usted revisar la jurisprudencia de los tribunales. Si quiere tener información sobre la práctica, habrá necesidad de examinar un grupo de contratos de anticresis en las notarías del lugar que usted toma como marco geográfico de su investigación, digamos las notarías del Cono Sur en Lima.
Ahora bien, si usted quiere tener a la vista la imagen o idea que el hombre común tiene del contrato de anticresis, observe los avisos económicos del Diario del Comercio u otros avisajes comerciales. Por ejemplo, aquellos de provincias. Advertirá que en Lima escasean los anuncios de anticresis, mientras que en los diarios provincianos estos abundan. Para los habitantes de la capital, la anticresis ha perdido sentido económico. Probablemente, y usted lo investigará, porque la modalidad más apropiada de capitalización consiste en la exigencia de adelantos y garantías cuando se ofrece en arrendamiento un predio. En provincias, por el contrario, ante la escasa movilidad monetaria, no es posible reclamar adelantos y garantías por varios meses en el arrendamiento. De modo que los propietarios carentes de capital necesitan recurrir a la figura de la anticresis. Hasta ese momento todavía no se ha aclarado cuál es la percepción que los hombres de leyes tienen sobre las anticresis. ¿Debe conservarse la figura o es mejor derogarla? Divida a los letrados en 4 grupos: juristas, abogados litigantes, magistrados y notarios. Proceda luego a entrevistarlos. Arme para ello un cuestionario para cada grupo y pregunte a los juristas las razones de su regulación y sus opiniones para preservar o desaparecer la figura. A los abogados sobre la incidencia práctica de la anticresis, a los jueces en torno a su experiencia en casos de anticresis y a los notarios sobre la frecuencia con la que elevan a escritura pública estos contratos. Como habrá constatado, para este caso todas las dimensiones del derecho han sido cubiertas. Usted tiene una tesis perfecta. Podrá pronunciarse sobre la conveniencia o inconveniencia de preservar esta figura jurídica. Pongamos otro ejemplo. Los artículos 6 y 7 del Código Civil solo autorizan la donación altruista de partes del cuerpo o de órganos y tejidos, siempre que no perjudiquen gravemente la salud o reduzcan sensiblemente el tiempo de vida del donante. Usted ha decidido tratar una tesis que lleve por título la necesidad de incorporar la compra-venta de órganos y tejidos. En primer lugar, habrá de estudiar concienzudamente la legislación de la materia y exponerla críticamente. A continuación, revisará la jurisprudencia nacional y extranjera sobre venta de órganos a fin de comprender la interpretación que las Cortes han utilizado. Luego, para comprender la dinámica práctica, obtendrá información en las clínicas y hospitales sobre si predomina la venta o la donación de órganos y tejidos. Incluso puede armar una pequeña estadística. Para conocer la mentalidad de la gente común, revisará los avisos comerciales. Comprobará usted que muchas personas ofertan sus órganos y tejidos por un precio, en lugar de ofrecerlos en donación. De este modo, usted ha reconstruido casi sin proponérselo la percepción social frente al problema. Proceda luego a entrevistas a juristas y médicos comprometidos con el tema y tendrá a la vista la representación social de los técnicos. Lo propio puede hacerse con cualquier otro tema. Pruebe a manera de práctica con el alquiler de vientre, la reforma del Poder Judicial, la credibilidad del Indecopi o de la SUNAT, o bien su propio tema. Piense simplemente en la base normativa, la jurisprudencia o resoluciones, la práctica misma que usted conoce, y busque información sobre la representación social que tiene la gente técnica y lega sobre el particular. Mediante ese mecanismo podrá usted reconstruir 4 vectores que conforman el derecho: norma, interpretación, aplicación y percepción social. Una perspectiva totalizadora del derecho habrá de convertirlo a usted en un especialista en la materia. Nadie, para decirlo descarnadamente, le vendrá con cuentos. El dominio de la materia legislativa ya constituye una importante información, por lo menos desde un punto de vista profesional, pero usted no se contentará con ello. Los abogados que solo conocen las leyes en los medios universitarios y por parte de otros colegas que se sienten superiores reciben el nombre de codigueros. Los académicos les llaman empíricos, prácticos, artesanales o con un nombre que, sin ser ignominioso en lo absoluto, procura descartarlos como investigadores. Abogados litigantes. Les motejan desde su torre de marfil, pero el codiguero puede remontar la pequeñez de sus alcances con el estudio de otras fuentes como la doctrina, la jurisprudencia y la práctica misma, que esta vez será vista como objeto de estudio. El último tema que se trata en el capítulo 1 es el siguiente: los temas jurídicos del día. Allí puede estar su tesis. Se sorprenderá que los temas de tesis los rodean por donde vaya.
Lo importante es que usted, como estudiante de Derecho o abogado, encuentre en las cosas o en las actividades cotidianas que parecen banales el perfil jurídico. Veamos su itinerario. Desde que comienza el día, haga la prueba y tome un lapicero y una libreta para anotar lo que le ocurrió a lo largo de la jornada. Y puntualice las facetas que tienen relevancia para el derecho. En cualquiera de esas circunstancias hallará usted su futura tesis. Imaginemos que se levanta a las 6:30 de la mañana. Lo primero que hace es lavarse la boca y afeitarse. De pronto encuentra en la pasta dental que compró la noche anterior en un supermercado, tiene un sabor inaguantable y despide un fétido olor, muy diferente al usual. Tiene a la vista un caso eventual de responsabilidad civil por producto defectuoso. Superado momentáneamente el percance, se dirige enseguida a su gimnasio. El instructor le alcanza una rutina de ejercicios. Usted se empeña en seguir las indicaciones al pie de la letra. Sin embargo, mientras levanta pesas, siente un profundo dolor en el corazón. No interesan tanto aquí los efectos reales que puedan dar lugar a un caso judicial, cuanto a las consecuencias imaginarias que podrían motivar una tesis de responsabilidad civil derivada de la práctica en los gimnasios y la posible exoneración de responsabilidad del instructor y del dueño del gimnasio al no haberles advertido usted que padece de una enfermedad cardíaca. Regresa a casa, prende el televisor para ver las primeras noticias del día y lee un periódico serio. En un canal se pasa información política y se entera de que el jefe de Estado, que a toda costa pretende la reelección presidencial, sigue en su empeño de inspeccionar obras públicas que acaban de inaugurarse en forma simultánea a su inspección, y que lo mismo piensa hacer el alcalde que se postula nuevamente. Si le interesan los temas constitucionales, tiene allí un tema de tesis: la inspección de obras como impedimento electoral. Lee también las páginas internacionales del diario El Comercio, que continúa trayendo información sobre los ataques rusos sobre Chechenia. A pesar de la distancia, simpatiza usted con el movimiento de liberación de ese pueblo olvidado. Tiene allí otra tesis si el derecho internacional le apasiona: el derecho de determinación de Chechenia como Estado autónomo. Más cerca de la coyuntura, atónito, observa el ataque simultáneo de terroristas suicidas contra las Torres Gemelas de Nueva York, quienes, tras haber secuestrado aviones comerciales con pasajeros y tripulantes a bordo, impactan sobre las estructuras de aquellos edificios, provocando la muerte de 6.000 personas. La respuesta norteamericana contra los fundamentalistas islámicos no se deja esperar, reacción que usted también contempla desde la comodidad del sofá o de la cama. Surgirán allí algunos otros temas de derecho internacional, según juzgue los bombardeos sobre los objetivos militares y a veces civiles. Por ejemplo, el derecho de un Estado a repeler la agresión terrorista extranjera, o bien, bajo la forma de un problema, ¿es conforme al derecho de gentes el ataque contra un Estado que protege o tolera el terrorismo internacional? Acaba la guerra y desde las mismas ondas de la televisión observa que los prisioneros del Al-Qaeda son reducidos en la base de Guantánamo, en territorio cubano, a condiciones miserables de vida. De tal hecho surgen asimismo las posibilidades de una tesis: ¿puede un Estado sustraerse a las obligaciones humanitarias y penitenciarias sobre la base de la extraterritorialidad? Observa en la televisión el ataque norteamericano sobre Irak o la resistencia feroz de los iraquíes, sea por nacionalismo o religiosidad. De allí puede extraer numerosas tesis, a saber, la inutilidad de las Naciones Unidas en los conflictos internacionales, el caso de Irak; la condición jurídica de los detenidos por terrorismo en la guerra contra el fundamentalismo islámico; fundamentalismo religioso y derecho. Todos los días nos han bombardeado los medios con el fallecimiento del Papa Juan Pablo II y su sustitución por el cardenal alemán Ratzinger, ahora Benedicto XVI. No tiene idea de la cantidad de temas de derecho canónico que puede extraerse de esa noticia. Por ejemplo, la sucesión papal, un sistema monárquico, reglas de sucesión papal, su evolución histórica, Juan Pablo II y Benedicto XVI frente al aborto y el control de la natalidad, derecho católico, progresismo o conservadurismo en la problemática jurídica contemporánea, entre muchos otros.
Si usted mismo realiza la adquisición de alimentos para el desayuno en la pequeña bodega o panadería de la esquina y observa que existe una notable diferencia entre el precio de los alimentos en los supermercados y el precio alto de la bodeguita, puede encontrar otro tema de tesis: la compra-venta al menudeo y su naturaleza jurídica, otra forma de contrato por adhesión. Mientras toma el desayuno, opta por revisar las páginas económicas de su diario favorito, que no debe ser el Chino, y encuentra que se hallan inundadas de columnas que ofertan prestaciones sexuales. También se le puede ocurrir un tema de tesis: el corretaje sexual, naturaleza y consecuencias jurídicas. Se sabe de parroquianos que pidieron rubias argentinas, tal como aparecía en el encomiástico aviso, pero les enviaron jóvenes mestizas de cabello teñido que con acento argentino les explicaron que habían vivido en el país del sur como inmigrantes indocumentadas. O como resultado de esa misma experiencia, debe intervenir el Indecopi por fraude en la oferta de prestaciones sexuales. Eso ya me pareció gracioso. Una perspectiva desde el análisis económico del derecho. A las 8 de la mañana se dirige a su trabajo y, considerando que la recesión lo ha afectado, carece de auto propio. Le conviene tomar una combi. De allí también puede surgir un tema de tesis: informalidad y derecho, el contrato de transporte en combi. Si tiene más recursos, llegará a su trabajo en un taxi rápido, el tico de la Daiwo. En el instante puede surgir un tema de tesis para usted: el contrato de seguros para taxis, el caso de autos tico. Si por el contrario arriba en un BMW importado de su propiedad y según la administración de aduanas no ha pagado todos sus impuestos, no por ello le falta un problema jurídico para la tesis: la importación de autos de lujo y la imposición fiscal. Si se traslada a pie, ya sea porque el centro laboral se halla cerca, porque la crisis lo mata o porque el cardiólogo lo ha recetado, entre muchas ideas que vendrán a su cabeza, las caminatas tienen otra virtud. Tienen esa virtud. Se encontrará con diversos temas de tesis a partir de todo lo que observe o le ocurra. Un nuevo sistema de multas por infracciones de tránsito, la judicialización de las faltas de tránsito, peatones infractores y la ineficacia del nuevo reglamento de tránsito. En el trayecto pueden ocurrir también acontecimientos dramáticos que inspiren su tesis. Se corresponde el nexo causal de la responsabilidad civil por los daños derivados del cruce irregular de las vías rápidas, la atribución de responsabilidad civil por omisión a las municipalidades. Como abogado encontrará en su trabajo infinidad de asuntos jurídicos. No podemos sugerirle un tema concreto, pero sí recomendarle que haga una lista de los problemas legales que como practicante o profesional examina. Todos ellos constituyen casos, no importa la cuantía que se haya en juego, ni su banalidad, sino la inadecuación de normas o instituciones a la práctica misma. ¿No le gustó la manera como se pacta el joint venturing de la pequeña empresa que asesora? ¿No logra convencer a un inversionista extranjero sobre los estrechos límites de un contrato de opción? ¿No disuadió a su cliente de que no pueden defenderse de las amenazas o acosos sexuales que recibe a través de Internet? ¿No consiguió que un banco acepte el pago a cuenta de su cliente frente a un crédito principal? ¿No le aceptó Indecopi una denuncia por el plagio de una obra no inscrita, pero divulgada? ¿Sigue preso su cliente, no obstante que superó el término de detención que reclamaba el fiscal? ¿No aceptó el juez la determinación de pensión provisional para un juicio de aumento de pensión alimenticia? En todos estos casos existe una inconformidad que puede constituir perfectamente el tema de una tesis. A lo largo del día encontrará también múltiples inconvenientes. La pensión del colegio o de la universidad de sus hijos se incrementó súbitamente. La empleada doméstica que contrató ayer en una agencia de empleos abandonó su casa. Su mujer lo dejó. El marido no regresó más después de ir a comprar pan para el desayuno. Cerró la zapatería donde dejó sus calzados para su reparación. O la lavandería donde dejó varios temas, le robaron la billetera y las tarjetas de crédito. Le llegó un saldo altísimo por la adquisición a crédito. Su hijo de 27 años lo demandó por alimentos. Le invadieron la propiedad. Si para un simple mortal esos problemas son simplemente situaciones, para usted, abogado, o camino a convertirse en tal, pueden ser potenciales temas de tesis.
Por último, las tesis no son siempre el resultado, ni tienen por qué serlo, de una reflexión intelectual pura, sino también de vicisitudes de la existencia humana. Así, tendríamos tesis hechas con mayor ahínco, como las siguientes. Voy a enumerarlas ya para no confundirlos. 1. ¿Es conveniente la regulación estatal de las pensiones educativas de colegios privados? 2. Agencias de empleo y fraude, el costo de la informalidad. 3. La liberación de la prueba en la causal de abandono del hogar conyugal. 4. Vigilancia administrativa en la apertura y cierre de los locales comerciales. 5. El seguro por robo de dinero y tarjetas de crédito, oportunidad de la denuncia. 6. La usura legal en los establecimientos comerciales y la indefensión de los consumidores. 7. El abuso de derecho en la obligación alimentaria a favor de mayores de edad. 8. Las innovaciones, un nuevo modo de adquisición de la propiedad. Bien, ahí terminan las propuestas, ¿no?, de tesis, y aquí continúa con su relato. Seguramente se quedará sin matrícula para sus hijos, sin doméstica, sin cónyuge, sin zapatos o trajes, sin dinero y tarjetas de crédito. Pagará indefinidamente sus saldos, abonará pensiones alimenticias hasta cuando sea anciano, no impedirá la adjudicación a los invasores por el COFOPRI. Pero le queda el consuelo de haberse ganado un tema de tesis. Y quién sabe, a partir de allí, con un mejor dominio del asunto, hasta logre revertir todas a cualquiera de estas situaciones a favor suyo. Supongamos que regresa a casa alrededor de las 8 de la noche, en el camino de retorno de combi, o el auto en el que va sufre un choque. Surge entonces de inmediato otro tema de tesis, la ineficacia de la autoridad de tránsito frente a los accidentes vehiculares. En el camino observas que varios vehículos se han pasado la luz roja. Piensa entonces en otra tesis, la incompetencia policial frente a las infracciones de tránsito en Lima Cuadrada. Si colisionó con el hijo de un general y el atestado sale en contra tuya, tiene también un tema: poder y accidentes de tránsito en Lima, por donde se quiebra la pita. En el camino visita un supermercado y efectúa ciertas compras. La tarjeta de crédito entonces arroja de pronto un saldo en negativo y no se halla en condiciones de pagar en circulante. De allí puede surgir un tema de tesis: desactivación de tarjetas de crédito con fondos bancarios, sus consecuencias legales. Cuando se encuentra en su casa, haya que las cerraduras de las puertas de entrada han sido quebrantadas y que de ellas se han llevado varios equipos electrónicos, llama a la policía y le reclaman una lista de sospechosos. Como no tiene idea de quiénes han ingresado a su domicilio, además de indignarse con la policía, bosqueja una tesis: la apertura de instrucción penal contra los no identificados. Por la noche revisa el horóscopo para ver si le ofrece alguna pista, pero el astrólogo le recomienda invertir en la bolsa. Lo asalta de pronto otro tema de tesis: daños por predicciones financieras. Por la noche navega por internet en su computadora portátil que se salvó, pues por suerte la llevó al trabajo y asoman a su mente varios títulos: la contratación por correo electrónico, el matrimonio por chat, los hackers ante el derecho penal peruano. Si en la madrugada debe viajar en avión por razones profesionales, verá que al dorso del boleto se incluyen cláusulas generales de contratación y que además tiene un seguro de vida que fue pactado también a través de cláusulas generales. Ya tiene el tema que tanto lo seducía: autonomía privada y cláusulas generales de contratación, los casos de los pasajes aéreos y el seguro de vida. No debe sorprender la estrecha relación entre la vida y los temas de las tesis. En efecto, los temas vienen y pasan de moda conforme a los cambios políticos, económicos, técnicos, sociales y culturales, en general. Basta revisar los catálogos de las tesis universitarias para comprobarlo. La coyuntura vital impulsa también el tratamiento o la desestimación de numerosos trabajos de tesis. Un amigo y exalumno, presidente de una Corte Superior de Justicia, advirtió que a pesar de las numerosas reuniones de coordinación con las autoridades de su localidad, los jóvenes pandilleros responsables de violencia juvenil, después de ser sentenciados, no cumplían con las penas de servicio comunal. Advirtió que en los escalones inferiores de la administración pública existía tanta corrupción que para los pandilleros y sus padres era sencillo obtener un certificado que diera cuenta de un supuesto pero inexistente servicio.
Luchó cuanto pudo para lograr la eficacia real de la norma. Cuando advirtió que era muy poco lo que podía hacer, convirtió ese problema práctico en un tema de tesis de maestría. Inoperatividad legislativa en la violencia juvenil. Otro amigo, vinculado como profesor universitario a la actividad académica, intentaba lograr una plaza de profesor permanente en una prestigiosa universidad privada. Era uno de los pocos que había logrado concluir con éxito sus estudios de doctorado en una universidad anglosajona, pero su frustración crecía año tras año al darse cuenta que la Facultad de Derecho proponía para su nombramiento a profesores contratados que apenas habían terminado sus estudios de pregrado, o, cuando mucho, habían obtenido en universidades norteamericanas el grado de máster, tras la simple aprobación de un semestre del plan de estudios, sin tesis o algo que les plazca, que se parezca, ¿no? Mortificado por la injusta postergación, escribió un artículo que, de no hallarse en posesión del doctorado, pudo haberse convertido en tesis. En el artículo explicaba el poco esfuerzo intelectual que suponía la obtención de un grado de Master in Law en los Estados Unidos y la distancia que lo separaba de un PhD. ¿Qué significa doctor en filosofía en determinada materia? El grado más alto del sistema universitario en Norteamérica. Su trabajo tuvo un tremendo impacto práctico y pudo haberse inspirado en numerosas tesis: la homologación de los grados académicos de universidades anglosajonas, derecho universitario en Norteamérica. Los grados y títulos. Perspectiva comparatista entre el sistema universitario anglosajón y el latino en materia de títulos y grados. La institución de diplomáticos, oficiales y subalternos de policía, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público suscitarían numerosas tesis universitarias, a saber: arbitrariedad política y carrera pública, destitución de magistrados y debido proceso, escalafón policial y abuso gubernativo. Aun cuando muchos de los funcionarios defenestrados lograrían su restitución, la elaboración de las tesis constituiría un alivio no solo intelectual, sino también moral, una suerte de mecanismo reivindicativo de naturaleza académica. En realidad, cualquier asunto vital, bueno o malo, puede convertirse en tesis universitaria, tanto más en la medida que nos duelan o nos alegren. Probablemente más en el primer sentido, habida cuenta de la disconformidad entre el sistema legislativo y la realidad existencial, que, como es obvio, resulta de la injusticia.